El proyecto de investigación Formación Geoambiental de la Universidad Nacional de San Luis presenta este documento audiovisual que trata sobre una mesa redonda realizada el 10 de junio del 2004 sobre el tema la desertificación de las salinas del Bebedero, causas artificiales o naturales. Esta mesa redonda la convocó el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de San Luis y se realizó con la asistencia de más de 250 personas interesadas. La principal motivación para realizar esta mesa redonda fue la decisión del gobierno provincial de realizar un canal que llevara agua del río Desaguadero a la salina del Bebedero. Esta decisión se hizo con el motivo de restaurar un orden natural que en realidad no estaba en peligro. En consecuencia, dicha decisión no tuvo sólidos fundamentos científicos y además tuvo errores de procedimientos, ya que no se hicieron los necesarios estudios de impacto ambiental previos. Este video tiene la finalidad de contribuir a la formación ciudadana para que se pueda percibir a través de este caso concreto por lo menos dos aspectos básicos. El primero de ellos tiene que ver con percibir la complejidad que surge a través de las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza. Y por otra parte, la necesidad de que este tipo de problemáticas sean abordados por equipos interdisciplinarios. A continuación, se presenta una síntesis de las exposiciones realizadas por los diferentes especialistas provenientes de los campos de la industria minera, la geología, la biología, la ecología, la geomorfología, la climatología, la edafología, la historia. Y por último, les ofreceremos una síntesis del debate y del intercambio de ideas que tuvo lugar una vez finalizadas las exposiciones. Voy a hablar sobre la sostenibilidad de la producción salinera y los beneficios económicos directos e indirectos para la provincia de San Luis. La sostenibilidad de la producción salinera ha sido una constante en los objetivos de Compañía Introductora de Buenos Aires, Dos Anclas, aún antes que el término sostenibilidad comenzase a ser común en el léxico de las organizaciones ambientalistas. Toda la actividad que desarrolla la empresa en el aspecto extractivo se realiza de manera mecanizada y cualquiera de estos equipos, en la medida que necesita reparaciones, cambio de lubricación, etc., son retirados del yacimiento y todas las tareas son realizadas en forma externa al mismo, de manera de no contaminar en absoluto la laguna. Con respecto a las labores de cosecha, se tiene en cuenta constantemente no solo el mantenimiento del piso en las áreas habitualmente cosechadas, sino que además se van rotando las áreas de cosecha a fin de favorecer el mejoramiento del piso en todas las zonas posibles de ser explotadas. También en ese sentido, la compañía tiene precaución de no hacer caminos en las proximidades de la salina para evitar que por los mismos se canalice el agua de lluvias cuando estas son torrenciales y particularmente en la época de verano, arrastrando sedimentos perjudiciales al yacimiento. Del mismo modo, en lo posible y en lo atinente a las actividades propias de la compañía, se evita constantemente el deterioro de la vegetación periférica, porque la preservación de esa vegetación es casi la única garantía para evitar el acceso de sedimentos arrastrados por el escurrimiento superficial de agua de lluvia o por acción de los vientos. También desde el punto de vista de la sostenibilidad del recurso, la empresa continuamente está mejorando las tecnologías extractivas, siempre dentro de la metodología de cosecha, que es la única posible en este yacimiento, al igual que en las demás salinas que existen en Argentina. Esta metodología es la más favorable desde el punto de vista ambiental porque se desarrolla en armonía con la evolución climática del año y con la sucesión de estaciones. Vale mencionar que durante gran parte del año, entre 9 y 10 meses, la laguna permanece inundada, permanece con agua, ya sea por acción de las lluvias o por ingreso de agua proveniente del arroyo del Bebedero, el cual se alimenta de vertientes naturales en la zona próxima a Bisley.
y solamente cuando se produce la época de mayor evaporación se genera la cristalización, dando lugar a una nueva formación de sal que es la que se levanta por el método de cosecha. Con respecto a las inversiones realizadas, en el año 2000 se puso en marcha la última etapa de la construcción de la planta de Dos Anclas, ya que hubo dos etapas anteriores dentro del periodo de los últimos 10 años, cuya inversión en la última etapa fue de $6.850.000, y esta cifra se duplica si consideramos todo el periodo abarcativo, esto es, los últimos 10 años. La empresa tiene planificadas nuevas inversiones, esto ya lo conoce el gobierno, obviamente las mismas están suspendidas a la espera de la definición del conflicto. Con respecto a la cantidad de empleados, el plantel permanente es de 120 personas, en época de cosecha trabajan en la misma 50 personas más durante un periodo no menor de 60 días al año. En el plano de compras locales, de necesidades de insumos, tanto para la actividad extractiva como para la actividad industrial, vale mencionar que las compras locales alcanzan al 1.800.000 pesos anuales, bueno, y esto genera obviamente un movimiento económico importante en la ciudad de San Luis. Con respecto a los impuestos abonados, podemos separarlos entre los impuestos municipales. La planta se encuentra en zona rural y corresponde al ejido urbano de Valde el pago de las tasas municipales. Estas ascienden a 75.000 pesos anuales y si bien la cifra no resulta representativa en un marco de un municipio importante, es el único sostén del municipio de Valde. Con respecto a los impuestos nacionales, se pagan 2,5 millones de pesos anuales, cifra que la provincia de San Luis obviamente recibe la parte que le corresponde a través de la coparticipación federal. Esto que dice la inversión de capital extranjero en la ciudad de San Luis, lo situaría yo al comienzo del siglo XX y lo tenemos que marcar dentro de las inversiones de capital inglés en la Argentina, que gozó en la Argentina de grandes beneficios, especialmente por un tratado que hay del año 1825, donde habla del tratamiento benévolo al capital británico. Pero bueno, cuando comienza la explotación de la compañía introductora de Buenos Aires, las inversiones iniciales no son tan importantes. Lo único que sí, bueno, instala un ferrocarril de trocha angosta que va desde Valde hasta el yacimiento, pero en realidad las inversiones no son tan importantes en general. Podemos decir que existen intereses antagónicos que se pueden observar a través de toda la historia de la explotación del yacimiento. Esos intereses se encuentran representados por distintos sectores, como es la Compañía Introductora de Buenos Aires, el gobierno de la provincia, la sociedad rural y algunos otros grupos que en ciertos momentos se encuentran identificados con uno u otro sector de los ya nombrados, tales como los obreros y otros particulares. Uno de los primeros antecedentes que he podido constatar es la ley sancionada en el año 1896. Bueno, por esta ley la legislatura autorizaba al Poder Ejecutivo Provincial para mandar a realizar el estudio del costo de una obra en la confluencia de los ríos Desaguadero y Bebedero. En 1904, la Ley 171 dispuso la continuación de los trabajos de apertura en la boca del río Viejo para echar el agua del río Desaguadero al río Bebedero, que surtía de agua a la laguna del Bebedero. Ahora, en 1949
se forma una comisión pro restauración de la laguna. Vemos que es un artículo de diario del año 49, se forma una comisión con el objetivo de restaurar la laguna, pero en realidad, es decir, lo que nosotros podemos leer que dice: primer Congreso del Agua pro restauración de la laguna del bebedero de San Luis, necesita de tu adhesión personal y colectiva como documento de fe, como plebiscito expresivo de anhelo supremo de recuperación de las masas de agua de la laguna del bebedero, que fueron nuestro pequeño mar. Bueno, no sigo leyendo porque la idea era, es como que existe en este texto como una idea, digamos, de rescatar un poco romántica. En realidad no podemos decir que es un texto que representa un estudio profundo de la cuestión de restauración de la laguna. Ahora, el intento más cercano a la concreción de esto es un antecedente del año 1966, durante el gobierno de Santiago Besso, cuando se comienzan a trabajar, cuando se comienzan los trabajos para lograr formar una laguna en la zona de la confluencia del río Bebedero y del río Desaguadero y el río Bebedero, que se logra inundar una zona, o sea, se logra inundar una zona muy amplia que llega a las 2.000 hectáreas. Eso fue también por una iniciativa de la sociedad rural. En 1975 vuelve a salir esta cuestión de la sociedad rural y a pedir que se insista en el asunto para ver si se puede recuperar la laguna. Bueno, esto es un poco la historia en cuanto al pedido de la restauración de la laguna, y en el año 2004 ahora se vuelve con la misma cuestión con respecto a tratar de restaurar nuevamente la laguna. Ahora, a mí me gustaría hacer un poquito los antecedentes sobre el asunto de la historia de la empresa. Un poquito, porque esto es importante tener en cuenta, cómo ha sido la relación entre la empresa y los gobiernos de la provincia. En otros momentos los gobiernos siempre han salido beneficiando a la empresa. Esto está en relación directa con la renta que de ella recibían y la fuente de mano de obra. Esta empresa, en realidad, Compañía Introductora de Buenos Aires, comienza a explotar el yacimiento a partir de 1917 por una transferencia de contrato de un señor Ginés de Mendoza. Y esto, por otra parte, la empresa siempre tuvo la exclusividad de las pertenencias desde el principio. En realidad constituyen su patrimonio a fuerza de la utilización de mano de obra barata, de vales de proveeduría y de algunas otras cuestiones que se valen para poder constituir el monopolio, compra de pertenencias a través de testaferros en el año 41. De todas maneras, tenemos que decir que tuvo una gravitación económica importantísima en la provincia y la sigue teniendo. Y digo que la cuestión de la empresa no es lo fundamental. Sí es importante la industria como tal. El yacimiento genera, en realidad, mano de obra y proporciona también insumos para otras industrias. Yo creo que ustedes pueden hacer una evaluación de la cuestión. Eso no implica de ninguna manera restaurar la laguna, simplemente ver las condiciones, ver todas las cuestiones, poner en la balanza todas las cuestiones y ver qué es lo que corresponde, porque en realidad hay que rescatar una cosa muy importante: es una industria de grandes dimensiones y que, bueno, más allá de las condiciones capitalistas que tiene la empresa, como puede ser Telefónica, Ferrocarriles o cualquier otra empresa, la situación es que, es decir, sacar una industria de esa magnitud había que pensar dos veces.
tengo que reconocer algo ante ustedes, que yo no soy un experto en salinas, pero sí conozco algo sobre ecosistemas y en especial tengo un cuidadoso interés sobre un tema que atraviesa a cualquier tema que podamos tocar de tipo técnico, ya sea la salina, el venado de las pampas, la veda de caza en la provincia o cualquier otro tema que tenga que ver con calidad de vida o medio ambiente, que es el tema de los valores. Puse este título, Conocer para conservar, desde los datos a los valores, pensando que, en realidad se me pasó, que iba a escuchar un poco más de datos antes de hablar sobre este tema que no intenta ser moralina pura, sino algo que ha atravesado a las inquietudes e intenciones de muchos ecólogos, biólogos y pensadores del siglo XIX y del siglo XX. Las teorías acerca de qué se conserva, cómo se conserva y para qué se conserva han estado siempre divididas. Por ejemplo, un naturalista, Muir, decía que en realidad no había que tocar absolutamente nada. Pinchot, otro naturalista, biólogo americano, estadounidense, él decía que en realidad había que explotar, había que extraer recursos y había que dejar algo para el futuro, aunque todavía no se hablaba de desarrollo sostenido o sostenible. Otra personalidad en el área, 1940-1970, Aldo Leopold, proponía una ética sobre el uso de la tierra. Y esto es lo que ha formado o deformado mi formación como biólogo, que es esto de la ética sobre el uso de la tierra. ¿Por qué se debe conservar?